Bueno, hola Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. Bien, bueno, me llegué hasta acá, hasta el colegio Nuestra Señora del Rosario para invitarte a la Plaza de las Infancias. ¿Vamos? ¿Vamos a jugar? Cuando quieras. Bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. Y hoy vamos a hablar de este artículo que nos invita a la Convención de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, que es el artículo 31. El derecho a jugar, el derecho al juego, al esparcimiento y al descanso. Y cuando decimos que este derecho es para niñas, niños, también para adolescentes y jóvenes, ¿no? Parece que a medida que vamos creciendo vamos perdiendo la capacidad de jugar. En realidad es lo que primero se pierde. Porque creo que el adulto, cuando empieza en esa adultez, piensa que jugar no es cosa seria. Entonces empieza a dejarlo de lado y cree que jugar no tiene que ver con ni aprender, ni educarse y con no aprender conceptos. Piensa que jugar es una pérdida de tiempo. Y entonces es por eso que se va, creo que, perdiendo. La pandemia nos ayudó bastante a volver a encontrarnos en ese juego con el adulto y el niño con el adulto, que por la vorágine laboral, por las actividades de los padres, no estaba muy puesta en mesa. Creo que fue la parte positiva, quizás, de esa pandemia que vivimos, volver al juego y volver a encontrarnos con eso. Qué bueno, los adultos sabemos de la importancia, o creemos saber, de la importancia que tiene el juego en el desarrollo de la infancia, bueno, sí. ¿no? En realidad el juego es el promotor número uno de lo que es después el conocimiento cognitivo específico del niño. Ayuda no solo a socializar con otro, porque el juego yo puedo jugar solo, pero cuando yo estoy con otro empiezo a sociabilizar, empiezo a pedir turnos, a esperar mis turnos, a enojarme, a desenojarme y empiezo a jugar con otro. Cuando eso sucede, ya todo lo que uno le ponga a ese juego es fruto de lo que va a ser después. Qué bueno, nadie gana ni nadie pierde, todos participan. En los juegos eso es, vamos a dividirlo por edad. Cuando empieza el juego libre, ese juego libre que uno deja que el niño actúe, interactúe, que busque y que explore, ese libre de exploración, y ahí nadie gana ni nadie pierde, en el sentido figurado de ganar y perder. El que gana a saber de aspectos, gana a saber de sabores, gana a saber de colores. Ahora, después empiezan ya los juegos más reglados. Con los juegos reglados ya sí hay un ganador y un perdedor, pero no con puntos, sino por metas. A ver, gana el que llega más lejos, pero no se gana en realidad un punto, una ventaja numérica ni de grado. Qué bueno. ¿Cuánto de socialización y también de aprendizaje nos deja el juego reglado, ¿no? En esto de las normas y pautas a respetar para que todos disfrutemos del juego, porque de eso se trata, ¿no? En realidad el juego reglado es la base de cualquier deporte. ¿Y convivencia? Y convivencia también. Los niños, a partir de más o menos entre tercer y cuarto grado, empieza lo que son ya los juegos reglados desde la educación. Entonces, y es el pie y puntapié inicial a lo que van a hacer después esos juegos reglados que son deportes. Es el pasaje. Si yo no trabajé bien esa etapa evolutiva del niño, después quizás no tenga esa seducción por algún deporte o alguna afinidad por algo. Bárbaro. Bueno, contamos también que Tere es profe de educación física y desde allí ella recupera toda la historia del juego, claro, ¿no? Claro. Y bueno, te invitamos a la plaza, pero en vos también queremos recuperar e invitar a Marcelino. Porque parece que Marcelino nació grande. Marcelino, ¿no? Los conocí. En las estampitas está grande. En las estampitas está grande y nosotros lo conocemos por su obra, generosísima. Y bueno, y con mucho respeto, porque esto lo tengo que decir, con mucho respeto, yo me tomé el atrevimiento de buscar ese Marcelino niño, de encontrarme con ese Marcelino niño, porque no había en ninguna bibliografía. Yo mandé a pedir bibliografía a Roma y a demás lugares, y en ningún lugar hablaba de ese Marcelino niño, sí del Marcelino adolescente, del de 14 años. Y cuando hablaba de ese Marcelino niño, hablaba de su vínculo familiar, pero no de a qué jugaba Marcelino o a qué jugaban los niños de la época. Qué bueno.
Y bueno, contanos, ¿a qué juego jugaba Marcelino? Que es el título de tu libro, ¿no? El libro se llama Los juegos que Marcelino jugó. Y es un recorrido, en realidad un recorrido histórico por los juegos tradicionales y de época. Desde el principio hasta el siglo XVIII, que es más o menos lo que abarca, digamos, no tan al principio, pero lo que abarca la niñez y juventud de nuestro querido santo. Y los juegos que jugaban en la época, primero te voy a hablar bien amplio de los juegos que jugaban los niños de la época. Porque los niños de la época jugaban a juegos que eran, hasta el día de hoy se siguen jugando, como son las bolillas o las canicas. ¿Por qué? Porque lo hacían de arcilla o de barro, era muy manipulable y muy posible de hacer, muy fácil de hacer. Y accesible. Después vamos a hablar de juego y juguete. Y después jugaban también a remontar barriletes, jugaban a trepar a los árboles, jugaban todos, en esa época eran muchos juegos de destreza. Pero también ya había juegos como la Pal de John, que es un juego que es de origen francés y el antecesor al frontón. ¿Viste la pelota frontón? Uh-huh. Y se llevaba con los hoy actuales puntajes del tenis. Y llegó a ser tan popular, que Luis XV lo prohibió. Porque ya la gente dejaba de sus tareas y se ponía a jugar. Y empezaron con unas pequeñas lugares y espacios para jugar y después quedó diseminado. Entonces lo tuvieron que prohibir, pero eso llegó hasta los diferentes estados sociales. Lo jugaban desde reyes hasta los más pobres y plebes de la sociedad. Y después jugaban algo muy particular que traje para graficarlo, que es la querida perinola. Muchos que nos están escuchando la deben conocer. La deben conocer, exactamente, que es un dedaedro en realidad, que lo que tiene es diferentes... en cada cara tiene algo como dice, toma todo, pon uno, pon dos, y en aquel momento lo que se jugaba, quizá no sé si había tantas inscripciones y el poder escribirlo, creo que lo utilizaban más para intercambiar cosas, te juego una vaca por una prenda, porque tenía que ver más con los juegos de la época, los niños de esa época, ya no jugaban, en esa época no jugaban por el simple hecho inherente al ser humano de jugar, jugaban porque tenían que traer algo, y en esa búsqueda de traer algo al hogar salían estas cosas, como la taba, que es la que nosotros conocemos, que jugaba el gaucho, que es el hueso, el astrágalo del animal, que de un lado te lo llevás y de otro lado lo dejás, más o menos así. Y Marcelino, si tomamos el contexto histórico en el que vivía, el contexto geográfico y el contexto social, podemos decir que todos esos juegos que yo nombré con anterioridad lo jugó, pero también jugó a otros juegos que tenía que ver con lo social. ¿Por qué? Porque yo me imagino que nosotros en las literaturas que nos llegan de la biografía de Marcelino nos hace un niño que a poca edad iba a la montaña con sus ovejas, supongo que jugaría a trepar a los árboles, a correr por la montaña, a hacer esas bolillas con la arcilla, a quien, no sé, hacía la esquila más rápido de la oveja. Creo que tenía que ver más con un contacto con la naturaleza que con el juguete o el juego en sí. Creo que lo hacía porque le pedía al cuerpo, porque era un niño, y el niño tiene que jugar, debe de jugar desde antes y ahora, y creo que esos eran los juegos que le llegaban. Como también canciones de la época, hoy perdidas, hoy por hoy tan perdidas, y creo que hay canciones de la época de Marcelino, las cuales también figuran en el libro, también él pudo verlas. No sé si, no me quiero tomar el atrevimiento de decir Marcelino las cantó, porque sería muy osado de mi parte. Sí quiero decir que eran las canciones que estaban en la época, que podría haberlas cantado o no. Siempre me manejé, cuando hice este libro, bajo supuestos, porque no podemos dar por hecho lo que podría haber sido, ¿no? Pero es una hermosa hipótesis. Primero recuperar la infancia de Marcelino, ¿no? Y encontrar este derecho que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes a jugar, porque el juego
cumple una función importante para la subjetivación, para la socialización. Sí. No es solamente una actividad de niño, ¿no? Esto que decíamos, recuperarlo para todas las etapas de la vida. El juego es patrimonio nuestro, y tiene que ser valorado y empoderado, y no tiene que ser un recurso solamente. Porque si nosotros usamos el juego como recurso, se pierde. Y si nosotros a ese recurso tan importante que tenemos, que lo podemos utilizar en cualquier momento, solo lo usamos en un espacio, el juego pierde el interés y la importancia. Si yo solo juego en un espacio que es al aire libre y patio, cuando voy al aula no se juega, se pierde todo. Porque yo puedo, como docente, como educadora, como pedagoga, fomentar el objetivo del contenido que quiero dar a través de un juego. Y me puedo ir desde lo más simple a lo más complejo. Puedo tomar un juego, por ejemplificar, Ana, puedo tomar una rayuela, que es un juego muy clásico, antiguo, y puedo dar un montón de cosas con la rayuela. Y no me voy a meter en diferentes áreas, porque quizás yo desde mi educación física te lo puedo aplicar ahí. Te puedo decir, puedo dar equilibrio, puedo dar coordinación, puedo dar... en la educación física, vos me decís, y si yo quiero dar, no sé, química, y bueno, en vez de números pondré la tabla periódica de los elementos. Y si quiero dar literatura, y bueno, podré dar Cortázar, la rayuela, la Cortázar, o la Divina Comedia del Dante, también, que habla del cielo y del infierno, y puedo dar moral, y ahí ya me voy a cívica, y puedo dar matemática porque tengo números, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me puedo quedar con ese juego tradicional como juego tradicional solamente. Porque si no, está bien, lo traemos acá, lo recordamos, pero también le tenemos que dar forma. Yo como educador tengo el deber de ser el promotor del juego, porque el nene juega, como te decía hoy, porque es inherente a él. Pero si yo no lo promuelgo, no lo promulgo, el juego muere. Qué bueno. Y se queda. Bueno, así nos vamos a seguir jugando a la plaza, invitando a todos a que vengan, a que recuperen un espacio lúdico, un espacio de juego, donde poder encontrarnos no solamente con nuestra infancia, sino con las infancias que hoy tenemos a nuestro cargo, y que por ahí tenemos la obligación de generar estos espacios para el juego. Agradecerte, Tere. Muchas gracias, Ana, por traernos a Marcelino a jugar a la plaza, y que Marcelino nos invite también a jugar estos juegos tradicionales. Que este sea el primer recurso para que la pedagogía del juego no muera jamás. Gracias, Tere, que así sea. Nos vemos. Gracias.